Historia de San Diego de Alcalá. El silencio que sanaba. Nací en un rincón escondido de Andalucía, donde el sol abraza las piedras y los olivares murmuran plegarias con el viento. San Nicolás del Puerto, le decían. Allí el tiempo pasaba lento, como el cauce del río que se negaba a correr con prisa. Yo era solo Diego, hijo de campesinos pobres, sin letras ni fortuna. Pero desde niño sentía algo, una voz sin sonido, una inquietud que me empujaba a mirar el cielo y preguntarme por qué mi corazón latía tan fuerte cuando veía sufrir a alguien. Recuerdo a mi madre, encorvada sobre la piedra del molino, cantando salmos para no desfallecer. Recuerdo a mi padre, callado, con las manos partidas, enseñándome que el trabajo también puede ser una oración. Pero yo soñaba con más. No con riquezas, sino con una vida en la que cada respiración sirviera a algo eterno. Un día, mientras recogía leña en el monte, vi a un anciano caído al borde del camino. Nadie se detenía. Todos seguían, apurados, temerosos de la peste que rondaba el pueblo. Yo no lo pensé. Corrí hacia él, y cuando toqué su frente, ardía como el fuego. El anciano me miró, y en sus ojos no vi miedo, sino paz. No temas, hijo, me dijo con voz quebrada. El amor verdadero no se mancha con el dolor. Sus palabras me quedaron grabadas como hierro candente. Esa noche no dormí. Sentí que Dios me hablaba a través de ese hombre moribundo. Al amanecer, dejé la aldea. Caminé sin rumbo, sin provisiones, solo con la fe de que aquel susurro interior me guiaría. Atravesé caminos polvorientos, aldeas que apenas sobrevivían entre la miseria y la guerra. Vi hambre, enfermedad, injusticia. Y en cada rostro lastimado, sentí que el cielo me llamaba a servir. Me uní a unos ermitaños que vivían en las montañas. Ellos no tenían nada, y sin embargo lo tenían todo, paz. Aprendí a callar, a escuchar el viento, a sentir el pulso de Dios en cada amanecer. Pasaron los años, y la voz dentro de mí se hizo más clara. Me habló de obediencia, de humildad, de dar la vida sin esperar recompensa. Así llegué al convento franciscano. No me consideraba digno de ser sacerdote. Preferí ser hermano lego, el que barre, el que cuida a los enfermos, el que limpia los pies de los otros. Allí, en lo más bajo, encontré lo más alto. No fueron años tranquilos. En el convento de Arizafa aprendí que la vida comunitaria también es una batalla. El orgullo, el ego, la desconfianza se cuelan incluso entre muros sagrados. Pero había momentos en que todo se detenía, cuando servíamos a los pobres. Los veía llegar hambrientos, descalzos, con niños en brazos. Y mientras repartía pan, sentía que mis manos eran las manos de Cristo. Una tarde, mientras preparaba el alimento, un hermano me reprendió duramente. Me acusó de gastar demasiado en los necesitados. Yo bajé la mirada, sin responder. Pero al día siguiente, un niño enfermo tocó la puerta del convento. Su madre lloraba. Por favor, hermano, no tiene fuerzas ni para llorar. Lo tomé en mis brazos y lo llevé a mi celda. No tenía medicinas, solo fe. Oré toda la noche, con el niño recostado sobre mi regazo. Al amanecer, su respiración era tranquila. Vivió. Aquello no fue mi mérito, lo supe bien. Era la obra de Dios, y yo solo su herramienta. Con el tiempo, me enviaron a las Islas Canarias. Decían que allá se necesitaban misioneros. Me embarqué sin miedo, aunque el mar rugía como una bestia viva. En la travesía, las olas golpeaban el barco con furia, y los marineros rezaban entre gritos. Yo me arrodillé, abrí los brazos y dije: Señor,
si quieres que el mar me trague, hágase tu voluntad. Pero si aún hay almas que necesitan consuelo, déjame llegar. La tormenta cesó esa misma noche. Algunos pensaron que era coincidencia. Otros me miraron con temor, como si llevara un poder oculto. Yo solo sonreí. No era poder, era fe. En las islas vi tierras de fuego y hombres desconfiados. No hablaban mi lengua, y al principio me rechazaron. Pero el lenguaje del amor no necesita palabras. Les enseñé a cuidar a los enfermos, a compartir el agua, a confiar en un Dios que no condena, sino que abraza. Cuando enfermaban, iba a sus chozas y los atendía. A veces, bastaba una oración y una mirada para que el miedo se disolviera. Pero la paz no dura mucho en este mundo. Estallaron conflictos entre colonos y nativos. Fui testigo de la crueldad humana. Vi aldeas arder, hombres caer, mujeres llorar a sus hijos. Me pregunté si Dios aún miraba. Pero una noche, mientras curaba a un soldado moribundo, sentí que su mano apretaba la mía. Murmuró: hermano, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa frase me atravesó el alma. Comprendí que incluso entre la guerra, Dios susurra su mensaje. Años después regresé a España, enfermo y cansado. Pensaba descansar, pero el Señor tenía otros planes. En Roma estalló una peste que llenó de muerte las calles. Me ofrecí para cuidar a los contagiados. Día y noche los atendía, niños, ancianos, nobles y mendigos. Algunos me morían en brazos, otros abrían los ojos después de orar juntos. Había momentos en que el hedor de la muerte me ahogaba, pero yo seguía. Porque en cada enfermo veía el rostro de Cristo crucificado. Una noche, exhausto, me quedé dormido en el suelo del hospital. Soñé con un jardín inmenso, lleno de luz. En medio estaba el anciano del camino, aquel que vi cuando era joven. Me sonrió. Diego, has aprendido el secreto, servir sin esperar, amar sin medida. Pero aún falta una lección. Desperté sobresaltado. Esa misma mañana, el Papa envió un mensaje al hospital: que los frailes regresen a sus conventos, muchos están muriendo. Obedecí. Pero algo dentro de mí ardía. Me sentía inútil fuera del dolor del prójimo. Así que al regresar al convento de Alcalá de Henares, me dediqué a los pobres. Les abría la puerta incluso cuando los superiores decían que no había pan suficiente. Un día me descubrieron. El guardián me detuvo cuando salía con el delantal lleno de pan. ¿Qué llevas ahí, hermano Diego?, me preguntó con tono severo. Yo bajé la cabeza y respondí: flores, padre. Se acercó y tiró del delantal. De pronto, panes calientes se convirtieron en rosas blancas que perfumaron el aire. Nadie habló. Solo se escuchó el temblor de la fe. Después de eso, me miraban distinto. Algunos me consideraban un santo, otros un loco. Yo no era ninguno de los dos. Solo un siervo que hacía lo que debía. A veces, mientras barría el suelo del convento, me preguntaba si Dios realmente estaba contento conmigo. Y en el silencio, sentía una respuesta sin palabras: sigue amando, Diego. No detengas tus manos. Los años pasaron y mi cuerpo empezó a ceder. Mis huesos dolían, mi respiración era corta. Pero cada mañana, al ver el sol colarse entre los vitrales, me nacía una alegría inexplicable. La muerte no me asustaba. Sabía que el camino apenas comenzaba. Un día, mientras atendía a un mendigo moribundo, sentí que mis fuerzas me abandonaban. Me arrodillé junto a él, tomé su mano y recé: Señor, si mi vida puede servir para aliviar el dolor de otros, tómala.
El mendigo abrió los ojos. Estaba curado. Yo, en cambio, caí al suelo. Desperté horas después, rodeado de hermanos. Me decían que debía descansar. Pero yo solo pedí una cosa, que siguieran cuidando a los pobres, que no olvidaran nunca que el amor es la medicina más poderosa. Los últimos días fueron tranquilos. Me recosté en mi celda, mirando al techo, escuchando los cantos de los novicios. Sentía paz. Esa paz que no viene del mundo, sino del alma que ha aprendido a entregarse. Cerré los ojos, y en mi mente, volví a aquel monte de mi infancia, al anciano que me habló del amor que no teme. Y así, con una sonrisa, partí. Pero dicen que después de mi muerte, algo extraño ocurrió. El aire del convento olía a rosas. Los enfermos que tocaban mi cuerpo sanaban. Las campanas sonaron sin que nadie las moviera. Los frailes lloraban, no de tristeza, sino de gozo. Habían comprendido que la santidad no está en los milagros, sino en el amor cotidiano. Hoy, siglos después, mi nombre resuena en lugares que jamás imaginé. Me llaman San Diego de Alcalá. Pero yo sigo siendo aquel muchacho andaluz que solo quería servir. No busqué gloria, ni poder, ni fama. Solo busqué a Dios en los ojos del que sufre. Y si pudiera hablarte ahora, te diría esto. No esperes tenerlo todo para dar. Da lo poco que tienes, y verás cómo el cielo lo multiplica. No temas ensuciarte las manos, ni llorar por los demás. En esas lágrimas, Dios escribe su historia. No busques milagros, sé el milagro. Porque cada acto de amor, aunque nadie lo vea, se convierte en una luz que atraviesa los siglos. Y cuando tu vida parezca insignificante, recuerda, el silencio que sana vale más que 1000 palabras vacías. Mi historia no es la de un héroe. Es la de un corazón que aprendió a arder sin consumirse. La de un hombre que descubrió que servir es la forma más alta de amar. Y aunque mi cuerpo duerme en la tierra, cada vez que un ser humano se inclina a ayudar al otro sin pedir nada, ahí estoy yo, sonriendo entre las sombras, recordándote que el amor no muere jamás. Yo soy Diego. El que barrió los claustros. El que lloró con los enfermos. El que encontró a Dios en el polvo del camino. Y desde aquel silencio que sana, sigo repitiendo, una y otra vez. Ama. Sirve. Calla. Y deja que el amor hable por ti.